Wednesday el psíquico más fuerte 66. Escuchen todos. Las peleas serán sencillas. Un equipo será el atacante y el otro el defensor. El equipo atacante debe robar la bandera a los defensores. Una vez robada, debe abandonar el perímetro marcado y será su victoria. El equipo defensor debe derrotar a los atacantes o resistir durante 30 minutos. Las áreas ya están designadas, explicó Charles. Lo único que no está permitido son los ataques mortales. Tenemos al profesor Fitz, que os curará. Así que no tengáis miedo de luchar y haceros daño, añadió. Vaya, realmente se toman este torneo en serio, pensó Luke, escuchando todas las explicaciones del profesor. Incluso colocaron cámaras por toda la isla Raven para que los espectadores pudieran ver perfectamente el partido de cada grupo. Echaron a suertes qué grupos se enfrentarían. Había 6 grupos en total. El grupo de Luke era el número 6 y se enfrentarían al grupo número 2. El grupo número 2 estaba formado por una chica de origen japonés llamada Naoto Mori. Era una de las nuevas estudiantes de este año y era transferida. Luke sospechaba que esta chica pertenecía a los Speedman y quería asesinarlo como Sabrina, pero no podía saberlo a menos que la atacara furtivamente y leyera sus recuerdos. Las probabilidades de que pertenezca a los Speedman son bajas, ya que es japonesa. Sería difícil crear una identidad tan real. El compañero de Nao era Rowan Laszlo, un chico de ojos marrones y pelo corto de color castaño. La persona que intentó asesinar a Wednesday en la serie para detener la supuesta profecía de que Wednesday destruiría Nevermore. Rowan es un manojo de nervios aterrador, introvertido y un paria entre sus compañeros. A Luke le resulta difícil creer que este cobarde pueda tener la iniciativa de intentar asesinar a Wednesday. El año pasado, al principio, Rowan mostró habilidades psíquicas avanzadas en comparación con los demás, sin contar a Luke y Sabrina. Junto con Luke, Sabrina y Javier, Rowan estaba entre los 4 mejores estudiantes psíquicos. Luke, si tuviera que hacer un top del año pasado, posicionaría a Rowan en el top 3. En el top 1 estaría él, seguido de Sabrina y luego Rowan. Sin embargo, Rowan no hizo muchos progresos en comparación con los otros estudiantes. Luke ve las habilidades actuales de Javier y cree que en una batalla Javier derrotaría a Rowan. El aura celeste es más poderosa de lo que parecía al principio. Javier ahora puede dibujar en el aire. Solo necesita un pincel y su velocidad es mucho mayor que el año pasado. Con esto nuevamente se dio cuenta que la serie que vio en su vida pasada de este mundo era irreal. Ese mundo era similar, pero muy débil comparado con el que está viviendo. El primer grupo fue el de Javier con su amigo Mike. Parecían ser amigos de la infancia, aunque ya no eran tan cercanos como antes. Mike poseía un aura naranja. Luke vio cómo en las clases podía manipular la tierra. Se enfrentaron a una chica con un aura blanca y a un chico alto que poseía telequinesis. Los profesores llevaron a cada grupo a su área asignada. El grupo de Javier debía defender. Eso también se decidió por suerte. Esto favoreció a Javier y Mike. Sus habilidades eran mejores en la defensa. Luke y los demás observaban a ambos grupos a través de varias pantallas que transmitían en tiempo real. Era una visión poco común que en un bosque hubiera pantallas conectadas con muchos cables. El combate comenzó. Los atacantes comenzaron a dirigirse hacia donde se encontraban Javier y Mike con el objetivo de defenderse. La distancia no era ni larga ni corta. Si corrían a velocidad moderada llegarían en 15 minutos. Son lentos. A mi velocidad, llegaría en 5 minutos, murmuró Wednesday para sí misma, haciendo planes en su cabeza para terminar la pelea lo más rápido posible si estaba del lado del atacante. En 15 minutos llegaron a la zona donde Javier y Mike ya estaban en posición. En el tiempo que tuvieron montaron todas las defensas y trampas que pudieron. Los 2 psíquicos no se lanzaron al ataque. Observaron el paisaje circundante, moviéndose con cuidado y tratando de encontrar a sus oponentes que se habían escondido aprovechando el bosque. A este paso caerán en las trampas, dijo Luke mentalmente. Junto a él flotaba un fantasma con una copa en la mano. Era Edgar quien observaba la batalla con curiosidad. Lo dudo. Mira a la chica. Está usando la clarividencia para crear un mapa mental de la zona. De esa manera, sabrá dónde están las trampas, comentó Edgar, dándose cuenta de lo que estaba haciendo la chica. Con sus años de experiencia y siendo clarividente, podría darse cuenta de esto con una simple mirada. Es cierto, no me había dado cuenta, pensó Luke, notando que la chica tenía los ojos bien abiertos mientras observaba el área circundante. Sus ojos tenían un brillo blanco que Luke no había notado antes.
La clarividencia tenía varios usos. Luke solía centrarse en mejorar su Haki de observación, como él lo llamaba, que servía más para el combate. Por lo general, los clarividentes no se centran en eso. Utilizan la clarividencia para obtener información sobre un determinado objeto, persona o lugar. O para realizar lecturas de poder. Para conocer las auras de sus oponentes o para saber si son un tipo diferente de marginados. Esto último preocupó a Luke, ya que su compañero de clase clarividente pudo ver que Luke tenía 3 auras. Sin embargo, el ojo de la verdad es una habilidad difícil y es visible en el nivel inicial. Es decir, Luke pudo ver a la chica con un tercer ojo extraño mirándolo. Lo que más le alivió fue la técnica que Edgar le enseñó para ocultar sus auras. De esta manera, los clarividentes no podrían ver que poseía 3 auras. Luke no ocultaba las 3 auras. Solo dejaba visible el aura amarilla. Esta técnica implica el control consciente sobre la propia energía psíquica, alterando su vibración para hacerla menos perceptible a los ojos de otros clarividentes. Sin embargo, no es infalible. Un clarividente más poderoso que él podría darse cuenta del engaño, y si controla muy bien el ojo de la verdad podría descubrir sus 3 auras. Luke quería mantener en secreto que era un usuario de 3 auras por razones obvias. Ser un usuario de 2 auras ya era muy poco común. Las familias psíquicas de élite se lanzarían de cabeza si tuvieran un miembro en su familia con 2 auras. Según Edgar, si en una familia prominente de psíquicos se produce una lucha sucesoria entre 3 hermanos, si uno de los hermanos tiene 2 auras ganaría automáticamente la lucha sin importar lo joven que sea. Ese es uno de los muchos ejemplos de las ventajas que tendrías al poseer una doble aura. Ahora imagina tener 3 auras. Solo lo pondría en el ojo del huracán. Podría hacer que los Speedman enviaran a sus miembros más fuertes para asesinarlo, ya que se convertiría en una gran amenaza al poseer 3 auras. Mientras Luke pensaba en estas cosas, el combate ya había comenzado. Gracias a la chica clarividente pudieron esquivar las trampas que les habían tendido Javier y Mike. Además, sabían dónde se escondían, por lo que el telequinético comenzó un ataque. Su nivel estaba en lo más alto del nivel 2. Los árboles eran muy pesados, pero en su lugar utilizó 3 ramas que pesaban un poco más de 150 kilogramos. Mike utilizó una cúpula de tierra para defenderse de 2 ramas. Su reacción fue rápida y precisa. Por su parte, Javier logró esquivar la rama gracias a su agilidad y destreza física. Aunque los psíquicos tenían cuerpos más débiles que los hombres lobo o los vampiros, aún tenían cuerpos superiores a los de los normales. Más fuerza, más velocidad, resistencia, etc. Los Nevermore y los marginados en general daban mucha importancia al desarrollo físico y de las artes marciales. Por alguna razón, aprendieron esgrima y tiro con arco, entre otros clubes dedicados al combate. Como espectador, Luke estaba tan enganchado a la batalla que podía verla en pantallas de la más alta calidad. Parecía una película de superhéroes. Un adulto normal entrenado por el ejército no duraría ni 5 minutos contra los estudiantes psíquicos que solo tenían 15 años. No solo tenían poderes que desafiaban la lógica, sino que sus habilidades físicas eran increíbles. Parecían soldados entrenados con habilidades sobrehumanas. Y yo ya veo esto como normal y pensó Luke con una mirada extraña en su rostro. Finalmente, se acabó el tiempo y el equipo atacante no pudo llevarse la bandera. El equipo de Javier ganó defendiendo la base. El equipo 1 pasó a la siguiente ronda y el equipo 3 quedó eliminado. El profesor Fitz fue a curar a los estudiantes, que tenían moretones, raspones y algún que otro hueso roto. Además de fatiga, Luke tuvo su primer atisbo de curación avanzada de un psíquico de aura verde. Había visto a Verónica, pero esta no era una experta como el profesor Fitz. El profesor solo necesitaba unos minutos para curar a todos y dejarlos como nuevos. Espero que la perra de Sabrina no haya recuperado su ojo, pensó Luke. Viendo las increíbles habilidades de regeneración que había en este mundo, no era una locura que Sabrina, con sus conexiones familiares, pudiera recuperar su ojo. Mientras los otros 2 profesores preparaban el área para la siguiente batalla, el profesor Charles llamó astutamente a Luke y se alejaron del grupo para hablar en privado. ¿Qué necesita, profesor?, preguntó Luke, curioso por la repentina charla. Solo quería pedirte algo, dijo Charles mientras se rascaba la poca barba que tenía. ¿Un profesor necesita hacerle una petición a un estudiante?, pensó Luke con curiosidad. El año pasado, en la batalla en la Isla Cuervo, usaste muchas raíces para luchar. Si es posible, no las uses, por favor, pidió el profesor con una expresión extraña. Era extraño pedirle a un estudiante que se limitara.
De lo contrario, podría derrotar fácilmente a sus compañeros de clase y dejar la isla en malas condiciones, ya que todas las raíces de los árboles no pueden regresar al suelo así como así. Lo entiendo. No usaré mi telequinesis en las raíces, dijo Luke, accediendo de buena gana a la petición del profesor. De todos modos, no tenía pensado luchar. El miércoles se encargaría de eso. Oh, gracias, dijo Charles, un poco sorprendido. Pensó que Luke se quejaría más, ya que no parece el tipo de estudiante que mostraría misericordia, ni siquiera con sus compañeros de clase. Volvamos. Los profesores ya deben haber terminado de ordenar el lugar, añadió mientras comenzaba a caminar. ¿Qué es eso?, pensó Luke, percibiendo una presencia extraña escondida no muy lejos de donde tenían la conversación. No reconoció la presencia. Decidió no hacer nada y seguir al profesor. ¿Cómo explicaría que percibió un enemigo oculto que ni siquiera el profesor podía notar? Solo un usuario de clarividencia que puede ver a los demás incluso si están ocultos a la vista y lejos podría notar tal presencia. Cuando llegaron con todos los demás, hicieron un sorteo para determinar los roles que cumpliría cada grupo. Al grupo 6, Luke y Wednesday, se le asignó el rol de defensores. El grupo 2, Rowan y Nao, debía atacar. Cada grupo fue conducido a su zona designada por un profesor, mientras los demás observaban las pantallas. A diferencia del combate anterior, en este no hubo mucho entusiasmo. Rowan y Nao tienen mala suerte, comentó un niño con un peinado extraño. Qué mala suerte que les tocara ese monstruo y un Adams de aspecto muy fuerte. Solo ver su rostro inexpresivo da escalofríos, comentó el tipo flacucho que había perdido contra Javier y Mike. Por suerte, no nos enfrentaremos a él, murmuró un chico de pelo negro y esponjoso y ojos castaños. Era más bajo de estatura y usaba gafas negras. No seas cobarde, Eugene. De esa manera no ganaremos el torneo, dijo una chica de cabello rosa y complexión atlética. Su nombre era Rosa y planeaba ganar el torneo. Esperad la bengala. Una vez que la veáis podéis empezar a moveros y poner trampas si queréis, dijo el profesor, mientras dejaba a Wednesday y Luke en una parte del bosque. En el centro había una bandera violeta azulada. ¿Por qué les gusta tanto el color índigo?, preguntó Luke, sentándose en un tronco mientras miraba la bandera. El índigo era el color favorito de Nunca Más. Eso era lo que me preguntaba todo el tiempo, dijo el miércoles mientras limpiaba un tronco y se sentaba mientras miraba hacia adelante. Parece una muñeca, pensó Luke mientras observaba a Wednesday. La niña era relativamente bajita en comparación con las otras chicas de Nevermore, y también bastante delgada. El profesor Charles te limitó a usar tu telequinesis, ¿no es así?, preguntó miércoles después de unos segundos de silencio. ¿Estaba allí?, pensó Luke, levantando una ceja con sorpresa. No creía que la presencia que apenas había logrado detectar fuera Wednesday, que estaba escuchando a escondidas su conversación. Gracias a que mantenía su sensor activo en todo momento, pudo notarla, de otra manera no la hubiera notado. Además, su presencia era muy diferente a lo normal, por lo que no la reconoció. ¿Lo espiaste?, preguntó Luke. Con esto ya sabía que no se trataba de un posible asesino enviado por los Spellman. Yo no lo llamaría así. Solo mira lo que le dijo el profesor a mi compañera de grupo. No quiero que me hagan daño, dijo Wednesday en tono monótono. Se tomaba muy en serio cada actividad. Era perfecta y muy competitiva. Milímetros, lo que tú digas. Sí, lo que escuchaste es correcto. De todos modos, no me moveré. Te encargarás de todo, dijo Luke con una leve sonrisa, mientras adoptaba una postura relajada. Así que sí puede mover raíces con su telequinesis, pensó miércoles asombrada, aunque no lo demostró en su rostro. Para mover raíces que afectan al paisaje había que tener telequinesis de nivel 3 como mínimo. Dependiendo de las raíces que moviera, podría estar ya en el nivel 4. No solo eso. Lo más difícil de todo para el telequinético era mover objetos que no podía ver con su vista. Solo los telequinéticos avanzados logran tal hazaña. Para un joven de 15 años lograrlo sería considerado un genio con instinto. Lo que miércoles no sabía es que Lucas podía lograr tal hazaña porque gracias a su clarividencia podía ver las raíces. La opinión de Luke volvió a mejorar el miércoles. Aunque no lo demostró, lo respetaba más, ya que ella también es un genio. Lo mismo le ocurrió a Luke. Su opinión sobre Wednesday mejoró. Sabía que el aura negra le permitía un mejor sigilo, pero no creía que Wednesday lo tuviera tan avanzado. El profesor no sabía que su conversación estaba siendo espiada.
Por otro lado, cuando Luke regresó con los demás, se dio cuenta de que Wednesday estaba en el mismo lugar que antes. ¿En qué momento se movió para espiarlos y regresó antes que ellos? Ni siquiera parecía que se hubiera movido. Seguía tan quieta como una estatua. Por esa razón, Luke descartó a Wednesday como la persona que lo espiaba. No creía que su sigilo y velocidad fueran tan buenos. Lo dedujo porque la clarividencia es el contraataque del sigilo. En ese momento pudieron ver que se disparaba una bengala roja. El combate había comenzado. Te enfrentarás a un telequinético y a un elemental. ¿Aún así vas a hacerlo solo? Preguntó Luke mientras bostezaba. Sí, quédate quieto. Tu papel será el de distractor para que no se lleven la bandera, respondió Wednesday, poniéndose de pie. Y Luke no dijo nada y obedeció. Su presencia sería suficiente para que los atacantes no intentaran tomar la bandera rápidamente. Wednesday se levantó y caminó hacia un gran árbol que tenía una gran sombra. En cuestión de segundos, desapareció entre las sombras. Esa habilidad es buena, pensó Luke, un poco celoso. Si no tuviera el aura blanca que le permitía ver a las personas que estaban ocultas o que no se podían ver de forma natural, estaría en problemas en una pelea contra Wednesday. Luke sentía curiosidad por el poder de batalla de Wednesday en este mundo. Recordó que, en la serie, Rowan la venció fácilmente usando la inmovilización. Gracias al ataque de Ide, ella logró salvarse. Sin embargo, el miércoles de este mundo parecía muy poderoso y mucho menos misericordioso. Luke expandió su dominio. De esta manera, invocó la capacidad extrasensorial que le permitía ver la presencia de cualquier individuo sin importar cuán oculto estuviera a la vista o demasiado lejos para verlo con naturalidad. A medida que su radio aumentaba gradualmente, Luke vio que una esfera imaginaria ganaba terreno. Cuando ese terreno entró en la esfera, Luke pudo ver si había criaturas vivientes allí o no. 1 kilómetros, 2 kilómetros, 5 kilómetros, 7 kilómetros, el radio continuó expandiéndose hasta alcanzar los 10 kilómetros. Al instante, pudo ver primero a Nao, que corría a una velocidad increíble, y a Rowan, que se había quedado atrás. La distancia era de unos 10 kilómetros, por lo que Luke desde el principio pudo ver dónde estaban sus enemigos. Electroquinesis, pensó Luke con envidia. Siempre había deseado poder controlar la electricidad y usarla para aplastar a los enemigos. Un poder muy llamativo y genial. Nao impulsó su movimiento con electricidad, alcanzando una velocidad mucho más rápida que el promedio. Todos tardaron unos 15 minutos en llegar, ella tardó solo 5. 10 kilómetros en 5 minutos. Un normie no lo creería. Te diría que estás loco. Un corredor normie de élite puede correr 10 kilómetros en unos 30 a 35 minutos. Sin embargo, aquí hay adolescentes marginados que lo hacen en entre 15 y 5 minutos. Su trabajo en equipo es una porquería, pensó Luke. La chica japonesa había dejado atrás a su pareja y había venido sola. Sin embargo, Luke no era de los que hablaban de trabajo en equipo. No veo a la chica gótica, dijo la chica japonesa con una sonrisa segura. Su inglés era bueno. ¿A quién le importa? Tomaré la bandera antes de que ella pueda hacer algo, pensó Nao mientras el rayo la envolvía y salía disparada en dirección a la bandera. En cuanto a la presencia de Luke cerca de la bandera, a Nao no le importó. Confiaba en su velocidad y sabía que su oponente era un telequinético. No sería capaz de reaccionar o eso creía ella. Luke con su dominio podría inmovilizar fácilmente a la chica con su telequinesis o mover una rama a una velocidad superior a la de Nao, pero Luke no haría esto. Se quedó mirando cómo una mancha borrosa se acercaba cada vez más rápido hacia él. Ya había entrado en la zona donde se suponía que debían colocar trampas. Cuando Nao estaba a unos 5 metros de la bandera, unos pinchazos negros surgieron de una de las sombras producidas por los árboles altos. Las púas casi la atravesaron. Nao tuvo que retroceder o de lo contrario habría resultado gravemente herida. Eres muy veloz, aunque tu inteligencia no tanto, dijo Wednesday, mostrando su presencia. Miró a la chica japonesa como si fuera una idiota arrogante. Ahí vamos con los comentarios groseros, dijo Nao, impasible ante el comentario del miércoles. Brindaré un poco por ti y luego tomaré la bandera, añadió con una sonrisa, mientras saltaban chispas de sus puños. Sin embargo, Nao sintió que su cuerpo se congelaba. Ya no podía moverse por más fuerza que quisiera ejercer. Su electricidad tampoco funcionaba. ¿En qué momento sucedió esto? Lo que Nao no había notado fue que la sombra de un árbol detrás de ella se había extendido y había entrado en contacto con su sombra.
Oh, esa técnica me recuerda a Naruto, pensó Luke, que había visto cómo la sombra del árbol se extendía hasta Nao. Lo único diferente era que el personaje de Naruto lo hacía desde su propia sombra. Nao estaba dura como una roca. Ni siquiera podía hablar. De su sombra empezaron a surgir manos de oscuridad absoluta que comenzaron a atarla. Todo su cuerpo estaba atado como una momia. Solo había un pequeño orificio en su nariz que le permitía respirar. Un buen poder en el cuerpo de un idiota, comentó el miércoles. Supongo que la enseñanza en Japón es relajada, comentó Luke con una leve sonrisa, ocultó su sorpresa por la facilidad con la que Wednesday derrotó a Nao. O todos los adolescentes son estúpidos y arrogantes, dijo Wednesday con una mueca apenas visible en su rostro hegemónico. Por suerte, las orejas de Nao estaban cubiertas por las sombras y no pudo escuchar los insultos de Luke y Wednesday hacia ella y su tierra natal. Tú también eres un adolescente, dijo Luke con una mirada extraña en su rostro. Soy diferente. No soy idiota y no confío ciegamente en mis poderes, dijo Wednesday con desprecio hacia Nao. Aunque era arrogante y se consideraba un genio, se tomaba todo en serio y no subestimaba a sus oponentes ni los trataba con indulgencia. ¿Y yo qué? ¿Soy diferente? Preguntó Luke con una leve sonrisa. Se preguntó si él mismo entraba en la categoría de diferente o de estúpido y arrogante. Tal vez, murmuró miércoles en un tono que Luke no escuchó. En ese momento se oyeron pasos y una voz temblorosa. No, llego tarde. Dijo Rowan con sudor y hojas en su uniforme. Wednesday dejó de hablar con Luke y miró a su enemigo. Tenía que derrotarlo rápidamente y terminar este combate. Rowan estaba sudado y sin aliento. Había corrido lo más rápido que pudo para intentar seguir el ritmo de su compañero de equipo, pero no lo logró. Ahora estaba 2 contra 1 y estaba fatigado por correr tan rápido. ¿Qué hago? Se preguntó Rowan nervioso mientras miraba a Luke y Wednesday. Notó una momia con ropa negra, probablemente su compañero de equipo. Miércoles, con su rostro indiferente, comenzó a caminar lentamente hacia Rowan, quien centró su atención en la pálida muchacha. Si la derroto, la oscuridad desaparecerá y Nao quedará libre, pensó Rowan, comenzando a actuar. Utilizando sus manos y su visión como foco, levantó una gran cantidad de objetos del suelo. Piedras de diferentes tamaños, ramas, etc. Nivel 2, pensó Luke, un poco decepcionado. Si Rowan estuviera en el nivel 3, podría mover un árbol entero. A diferencia de los árboles del bosque de Jericho, los árboles de la isla Raven son menos pesados. Entre 250 y 300 kilogramos son los más livianos. De un segundo a otro, todos los objetos se dispararon hacia miércoles, quien detuvo su marcha y movió sus manos en un movimiento circular. Lo curioso era que sus manos tenían una energía oscura. Un escudo negro cubrió a Wednesday de los proyectiles lanzados por Rowan. Ningún proyectil logró atravesar el escudo. Muchos objetos atravesaron Wednesday y se dirigieron hacia donde estaba Luke. Cuando los proyectiles estaban a punto de alcanzar a Luke y la bandera, se detuvieron de repente. Los proyectiles flotaron en el aire y, un segundo después, cayeron al suelo. Incluso su control de muchos objetos es malo, pensó Luke, quien había detenido los proyectiles de Rowan solo con la mirada y sin ningún esfuerzo. Si Rowan hubiera tenido un mejor control, podría haber enviado todos los objetos a un punto en particular del escudo de Wednesday. Tal vez de esa manera, podría haberlo roto, pero muchos de los objetos fueron desviados y no apuntaron a Wednesday. Mierda. Pensó Rowan al ver el escudo oscuro impoluto. Ni siquiera se dio cuenta de que Luke detuvo los objetos sin dificultad alguna. De lo contrario, su espíritu de lucha estaría por los suelos. El escudo negro desapareció. Lo alarmante para Rowan fue que Wednesday había desaparecido. Luke la había visto desaparecer en un instante entre las sombras. Wednesday se materializó detrás de Rowan. Surgió de su sombra y, antes de que él pudiera reaccionar, le asestó un fuerte golpe en la nuca que lo dejó inconsciente. Ella viaja entre las sombras. Así es como logró espiarnos y regresar tan rápido, pensó Luke, nuevamente celoso de esta increíble habilidad. Era como teletransportarse, aunque todavía no tan defectuoso. Esa chica es buena. Era de esperarse de una Adams, dijo Edgar con admiración hacia Wednesday. Observó toda la pelea. Los movimientos de la chica pálida eran impecables y ejecutados a la perfección. Derrotó a 2 psíquicos de su edad en cuestión de minutos. Aunque no los enfrentó en un duelo de 2 contra 1, fue una hazaña difícil para los psíquicos de esa edad, a excepción de Luke. Sí, murmuró Luke. No esperaba que Wednesday tuviera tanta fuerza en comparación con Rowan.
Ella lo venció en un par de respiraciones. En la serie, ella había sido derrotada fácilmente, pero aquí fue al revés. Me gusta su actitud aterradora. Hazla tu novia. Estoy seguro de que es mejor que las chicas con las que te acuestas, comentó Edgar. Una chica con una personalidad peculiar, un aura oscura y que además pertenece a la gran familia Adams. Es una gran pareja para su descendencia. Lo más importante de todo es que su talento es muy alto, al igual que Luke. ¿De qué diablos estás hablando? Preguntó Luke con una mueca. Para disgusto de Luke, no pudo esconder el collar fuera de su habitación. Así que Edgar podría haber salido en un momento en el que estaba con una de las chicas con las que se acostó la última vez. En cuanto a tener a Wednesday como novia, le parecía imposible. ¿Quién demonios tendría la paciencia de cortejar a esta chica? En cuanto a la serie de Wednesday que vio en su vida pasada, Tyler logró conquistar a Wednesday hasta cierto punto y besarla. Sin embargo, Luke ya no creía en esa serie en este mundo. Había muchas diferencias. Por un lado, ya era un milagro que Wednesday se fijara en un chico normie como Tyler, que le regalaba rosas y la obligaba a ver películas románticas. ¿En qué estás pensando? Preguntó Miércoles, acercándose a Luke, que seguía sentado en el tronco discutiendo con el fantasma de su tatarabuelo. ¿Eh? Nada, respondió Luke poniéndose de pie. Vamos, dijo el Miércoles, comenzando a caminar hacia donde estaban los demás estudiantes y profesores. ¿Los dejaremos aquí? Preguntó Luke el miércoles siguiente. Deja que los profesores se encarguen de ellos, respondió Wednesday, sin preocuparse por los inconscientes Rowan y Nao. Esta última ya no tenía las ataduras de la oscuridad, pero había quedado inconsciente. Tal vez le tenía miedo a la oscuridad. Qué buen compañero de clase, pensó Luke, flotando en el aire a Rowan y a Nao. Los llevó a los profesores para que los atendieran, aunque casi no tenían heridas. Javier y los demás estudiantes vieron la pelea con la boca abierta. Pensaron que el monstruo era Luke, pero Luke no hizo nada. La chica gótica de la familia Adams derrotó a Rowan y Nao sin problemas. Otro monstruo llegó a clase, pensó Javier con una expresión extraña en su rostro. Después de la pelea de Luke, aunque apenas hizo nada, fue el turno del grupo de Eugene Ottinger y Rose Winslow contra un chico llamado Nick y otro chico llamado Arthur. Luke miró a Eugene, un personaje secundario que había visto en la serie. Lo conocía desde hacía un año y había hablado un poco con él. El chico estaba solo en un club y era un solitario. Tenía tan poca presencia que a veces se olvidaba de que era su compañero de clase. Su aura es azul. En la serie, utilizó un tipo de telepatía para controlar a las abejas, pensó Luke, sin estar muy interesado en la habilidad de Eugene. Controlar animales siendo telépata no es difícil. Si puedes dar órdenes a humanos, también puedes hacer lo mismo con animales que tienen cerebros menos complejos que un humano normal o un psíquico. Esta es otra rama del control mental, una habilidad que no es fácil de controlar como telépata. Luke ya domina el control de animales o insectos, por lo que no supone un gran desafío para él. Logró controlar el pensamiento de Sabrina, una psíquica con 2 auras. Hacerlo con animales fue más fácil. Lo difícil sería controlar al animal o insecto durante mucho tiempo para que haga lo que quieres, pero no es difícil si practicas lo suficiente. La compañera de equipo de Eugene era una usuaria de aura verde. Tenía una complexión atlética y en pie. Muy diferente de la chica promedio. Tenía músculos en las piernas y una espalda bien formada. No era exagerada hasta el punto de no parecer una mujer. La niña era más alta que Eugene y además tenía mejor físico, ya que Eugene tenía barriga. En el otro equipo, un chico llamado Nick también poseía un aura verde y tenía un físico musculoso y alto. El chico llamado Arthur poseía un aura violeta. Muy inútil en un combate como este. Por eso se le permitió llevar su arma personal, que era una especie de lanza de madera sin filo. Poseer un aura violeta no te otorga ninguna habilidad de combate útil. Por lo que Arthur podría ser considerado el más débil de todos. Sin embargo, sabía que había perfeccionado sus habilidades de combate y su condición física. Aura verde, pensó Luke con envidia, hoy estaba muy envidioso. Si pudiera elegir tener otra aura, elegiría la verde. Cualquiera que conociera a Luke, un usuario de 3 auras que quería tener 4, se estaría dando cabezazos contra la pared. La mayoría de los psíquicos solo tienen una aura. Al principio, se puede pensar que alguien con un aura verde solo será un sanador que se encuentra en la retaguardia. Sin embargo, este pensamiento es un gran error. No solo sirve para curar a las personas, sino que también sirve para fortalecerte a ti mismo. Eso es lo mejor.
Puedes mejorar tu fuerza, fortalecer tus huesos y regenerarte, curarte en medio de una batalla e incluso regenerarte de heridas graves si alcanzas un nivel avanzado. Un psíquico básico tiene mayor fuerza que un normie. Un psíquico con un aura verde sería considerado un superhumano, a diferencia de los otros psíquicos. Hay limitaciones, pero puedes volverte muy fuerte físicamente con esa aura. El combate comenzó. Para mala suerte de Eugene, tuvo que atacar, lo que lo puso en desventaja ya que su condición física no era muy buena. Sin embargo, su compañero de equipo no lo defraudó como lo hizo Nao con Rowan. Cuando llegaron a la zona de la bandera, se desató una intensa pelea entre Rose y Nick. Dos usuarios del aura verde. El poder físico de ambos era monstruoso. Se herían y curaban sin dejar de luchar. Arthur se enfrentó a Eugene, mientras los otros dos luchaban. Como no tenía aura útil para el combate, hacía tiempo que había mejorado sus artes marciales. Físicamente y en experiencia superó a Eugene, quien tenía una expresión asustada mientras esquivaba los ataques. Es más débil de lo que pensaba. Aún no tiene la capacidad de control mental de los humanos, pensó Luke, sacudiendo la cabeza. Si tuviera esa habilidad, podría hacer que Arthur detuviera sus ataques con una simple orden. Sé lo que estás pensando. El control mental es una habilidad complicada, y más en medio de una batalla, dijo Edgar, notando la expresión de decepción de Luke. Lo logré en un combate a muerte, comentó Luke, recordando su batalla con Sabrina en el gimnasio. Eres un caso especial. Recuerda que ni siquiera Verónica lo dominó como tú, dijo Edgar. Milímetros, así es, dijo Luke. Verónica, a diferencia de Eugene, era considerada una genio de doble aura. Como todos esperaban, Eugene perdió contra Arthur. Sus habilidades actuales eran inútiles en combate y su estado físico era deplorable. No tenía ninguna utilidad para la telepatía ni para la memoria fotográfica, si es que podía controlarlas. Después de eso, Arthur ayudó a su compañera de equipo a derrotar a Rose, quien sufrió mucho pero fue derrotada en un 2 contra 1. Su fuerza era similar a la de Nick, si alguien más interfería, sería difícil que ella saliera victoriosa. Finalmente llegó la ronda final. Quedaban solo 3 grupos. El profesor Charles les explicó que se enfrentarían en una batalla campal. El último miembro que quedara en pie ganaría. No les costó mucho seguir las reglas. Cada grupo fue llevado a una zona desconocida. Esta vez, nadie sabía dónde estaban sus enemigos. Tuvieron que buscarlos por sus propios medios. Eran 3 grupos, un total de 6 personas. Una bengala apareció en el cielo. Era la señal de que podían empezar a moverse y buscar a sus enemigos. Esta vez, la distancia era de más de 10 kilómetros, a diferencia de la primera etapa. Iré por ese camino, le dijo Luke a Wednesday, mientras comenzaba a caminar hacia una dirección aleatoria. Wednesday no dijo nada. Comenzó a caminar hacia el lado opuesto de Luke. Ya no le importa lo que haga a Luke, ya que no la afecta. Solo tiene que derrotar a los 2 grupos y ganará. No importa si derrotan a su compañero de equipo. Luke caminaba tranquilamente por el bosque, como si estuviera dando un paseo. Había decidido estirar un poco los músculos. Podía poner en práctica todo lo que había entrenado durante el verano, aunque no esperaba que sus oponentes aguantaran mucho. Solo usaré el aura amarilla, pensó Luke con una leve sonrisa. Ni yati, ni control mental, ni ninguna habilidad de las auras azul y blanca. Aunque me llevará más tiempo encontrarlos sin usar mi dominio, pensó Luke, sacudiendo la cabeza. Comenzó a caminar al azar. El área tampoco era grande, ya que la ronda no debería durar más de 1 hora. Parece que el grupo 4 ya encontró su presa, comentó el profesor Fitz, que miraba atentamente las pantallas. En la pantalla se podía ver a una distancia considerable a Arthur y Nick, quienes habían localizado a Luke, quien caminaba sin rumbo fijo. Nick llevaba unos binoculares y observaba el panorama escondido entre un arbusto. ¿De dónde sacó los binoculares?, preguntó Nao. Como había muchas pantallas, no siempre le prestaba atención a Nick. Ocultamos objetos útiles en lugares aleatorios, respondió el profesor Charles. Objetos útiles que serían útiles para localizar enemigos, entre otras cosas. Genial, patéenle el trasero a ese sujeto. Dijo Nao con una sonrisa vengativa, aunque ella no tenía nada en contra de Luke, él estaba en el equipo de la chica gótica que la derrotó de manera aplastante y le dijo comentarios groseros. Nao quería que Wednesday perdiera. Por lo tanto, se suponía que Luke, el compañero de equipo de la chica gótica, perdería, por lo que no puede ayudarla y las probabilidades de que ella pierda aumentan. ¿No sabes nada?, comentó Rose, moviendo la cabeza con los ojos cerrados. ¿Qué quieres decir?
Preguntó Nao, ofendida por ser tratada como una idiota. ¿No sabes nada sobre la reputación de Luke Poe? Preguntó la chica clarividente uniéndose a la conversación. No mucho, respondió Nao. Había oído algunas cosas, pero no tantas. En el incidente del año pasado, Luke había estado en Raven Island cuando ocurrió el ataque de los encapuchados, pero ella no sabía más que eso. Ella entró en Nevermore este año y vino del extranjero. Observa y aprende, dijo Rose, y volvió a mirar la pantalla donde Luke caminaba hacia la emboscada que Nick y Arthur le habían tendido. No te calles después de eso. Exclamó Nao indignada, pero Rose y la chica clarividente la ignoraron. Luke caminaba con calma sin percatarse de que a unos metros lo esperaba una emboscada. Como había desactivado su dominio, solo le quedaba su visión normal y sus oídos. En un abrir y cerrar de ojos, de un arbusto cercano, salió Luke, una persona que corría hacia él a gran velocidad. Sostenía una lanza de madera en sus manos y corría a toda velocidad. En unas cuantas respiraciones, chocaría de frente con Luke. Era Arthur. ¡Ah! Gritó Arthur tan fuerte como pudo. No confiaba mucho en esa táctica, pero su amigo Nick lo convenció. El grito tenía un propósito. De un arbusto detrás de Luke, salió Nick corriendo a toda velocidad. Con su aura verde, había mejorado sus capacidades biológicas normales de paria. Su velocidad era mucho mayor que la de su compañero de equipo. Sin embargo, Luke detectó a alguien detrás de él. Sus oídos seguían siendo los de un paria, a menos que fuera un usuario de aura negra como Wednesday, escucharía pasos acercándose a él sin importar cuánto gritara alguien. La táctica de Nick y Arthur no era del todo mala. Luke tenía poco tiempo para reaccionar. Si decidía usar la inmovilización, solo podría usarla sobre la persona que tenía frente a sus ojos. Es decir, Arthur. Así Nick tendría mano libre para golpearlo. Sin embargo, no sabían que Luke podía inmovilizarlos a ambos, aunque Nick no estuviera en su campo de visión. Eso sí usa su dominio que le permite ver a personas que no están en su rango de visión. Como Luke solo quería usar su aura amarilla, no lo haría. Creó un campo de fuerza alrededor de su cuerpo para defenderse de ambos ataques. Una barrera. Lo sabía. Pensó Nick con una sonrisa en el rostro. Había apostado a que Luke usaría una barrera para defenderse de ambos ataques. Toma eso. Gritó Nick, golpeando con su puño, del que sobresalían las venas. Confiaba en su fuerza sobrehumana para destruir la barrera. Arthur blandió su lanza contra Luke. El puño de Nick chocó contra el campo de fuerza con un sonido sordo, seguido inmediatamente por la lanza de Arthur impactando de frente. Sin embargo, en lugar de romperse o debilitarse, el escudo telequinético absorbió ambos golpes con una calma casi serena. En una explosión simultánea, una onda expansiva emanó del escudo, expandiéndose con una fuerza abrumadora. Nick y Arthur fueron lanzados hacia atrás con una fuerza irresistible. Volaron varios metros por el aire hasta que se estrellaron contra un árbol. Los profesores y otros estudiantes observaron la pelea con incredulidad por lo fácil que fue para Luke defenderse sin siquiera moverse de su lugar. Ese es un escudo que logra repeler a sus enemigos, pensó Charles asombrado por la efectividad del escudo de Luke. Maldita sea, ¿por qué es tan fuerte? Pensó Arthur mientras se ponía de pie. Aunque salieron volando varios metros, la fuerza no fue tanta. Solo sintió un pequeño dolor en la espalda. Todavía estaba en condiciones de luchar. Antes de que Arthur pudiera pensar en qué hacer a continuación, se dio cuenta de que Luke ya había llegado a su lado. ¿Qué demonios es esa velocidad? Pensó Arthur en estado de shock. La velocidad de Luke era mayor que la de Nick. Un usuario de aura verde que mejoraba sus habilidades físicas. Con la velocidad que se avecinaba, Luke cerró el puño y golpeó a Arthur en la cara, rompiéndole la nariz en el proceso y dejándolo inconsciente. Solo queda uno, pensó Luke, sintiendo un ligero dolor en el puño. ¿Cómo era tan rápido? Así como podía mover objetos a gran velocidad, hacer volar a la gente o volar él mismo, también podía usar la telequinesis para moverse más rápido mientras corría. Como si el propio viento le ayudara a correr más rápido. Solo que estas ondas telequinéticas son mucho más poderosas y mucho más difíciles de controlar. Un combate telequinético a corta distancia, pensó Nick con incredulidad. Los profesores y otros estudiantes también pensaron lo mismo. Por lo general, los telequinéticos no luchan en combate cuerpo a cuerpo. ¿Por qué lo harías si puedes controlar muchos objetos y aplastar a tu oponente a distancia o enviarlo a volar como un trapo? En cuanto a la defensa, había varias opciones.
Inmovilización, campo de fuerza, etc. Usando el mismo método, Luke llegó rápidamente al lado de Nick y comenzó su ataque. Había sido entrenado en artes marciales por Natasha y sus ataques estaban dirigidos a las áreas débiles del cuerpo. Sus huesos son duros, pensó Luke, sintiendo que su puño temblaba mientras golpeaba a Nick. Si seguía golpeando a Nick, le haría daño en las manos. Incluso podría romperle los huesos de la mano. ¿Quieres pelear cuerpo a cuerpo conmigo?, gruñó Nick molesto, mientras golpeaba con su puño a Luke. Debido a la proximidad, Luke ya no tendría tiempo de crear una barrera. Podía esquivar fácilmente el golpe con su haki de observación, pero no tenía pensado usarlo. Para sorpresa de Nick, la dirección de su puño fue desviada por una fuerza externa. Su puño falló y pasó justo por debajo de la cara de Luke. Luke aprovechó la oportunidad y volvió a golpear con el puño la cara de Nick. Sin embargo, esta vez se concentró y creó bandas de energía telequinética que envolvieron su brazo hasta llegar a su puño. Veamos si puedes soportar esto, pensó Luke, empujando su puño en la cara de Nick. Un crujido desgarrador resonó en el aire cuando la nariz de Nick se partió y varios de sus dientes volaron en todas direcciones. La fuerza del golpe lo lanzó por los aires como un muñeco de trapo. El cuerpo de Nick voló varios metros antes de estrellarse violentamente contra un árbol. Debido a la velocidad a la que volaba y al cuerpo robusto de Nick, el tronco se astiró y se rompió. Nick cayó al suelo, inconsciente, rodeado por los restos del árbol destrozado. Oh, pensé que me había contenido lo suficiente, pensó Luke al ver el desastre que había causado. Se acercó al chico inconsciente y suspiró aliviado al ver que todavía estaba vivo. Los profesores y estudiantes se quedaron boquiabiertos ante lo que acababa de suceder. Nunca imaginaron que verían que el puñetazo de un telequinético generaría tal destrucción y enviaría a volar a su enemigo. Tu técnica es muy eficiente, elogió Edgar, mirando a Luke como si fuera un monstruo en crecimiento. El puñetazo que Luke lanzó fue una técnica que él mismo creó durante el verano. La llamó Telekinetic Helix. Hacer girar energía telequinética alrededor de sus extremidades aumenta drásticamente la potencia de sus golpes. La técnica funciona como un taladro. Aunque tuvo que devanarse los sesos para encontrar la forma correcta de manipular las ondas telequinéticas, robó la idea de un anime que vio en su vida pasada. Su nombre era Mochicho 100. Sin embargo, tuvo que hacer muchos experimentos para lograrlo, ya que en el anime no explican el método para lograr tal técnica. Por lo que Luke no se avergüenza de decir que él creó esta técnica. Gracias. Es la primera vez que lo pruebo en un humano y es muy efectivo, dijo Luke, satisfecho de probar su técnica en una batalla. Lo mejor de todo es que no utilizó todas sus fuerzas telequinéticas en ese golpe, por lo que el poder puede ser mayor. Voy a buscar a Wednesday. Ella debería encargarse de Javier y Mike. Podría ayudarla a fastidiarla un poco, pensó Luke, ampliando su dominio. Ya había probado la técnica que quería. Ahora, fastidiaría un poco a Wednesday ayudándola. Sabe que la chica odia eso y no tiene nada mejor que hacer. Luke estaba satisfecho con la batalla, aunque no duró mucho y fue fácil, pudo probar sus nuevas habilidades telequinéticas. Todo enfocado en hacerlo fuerte en combate cuerpo a cuerpo. Aumenta su velocidad y fuerza con ondas telequinéticas y desvía ataques manipulando la trayectoria de los golpes con telequinesis. Si a eso le sumamos su haki de observación y sus habilidades de control mental, sería poderoso en combate. Ya no depende solo de aplastarte con un objeto que pese 1000 kilogramos o más. Sabía que era raro que un telequinético peleara de esa manera, pero no le importaba. Era más emocionante pelear de esa manera. Podía volar y desde ese lugar seguro bombardear a su enemigo con objetos, pero ¿qué diversión tenía eso? Eso siempre y cuando supiera que su oponente estaba a su nivel o por debajo. Si se enfrenta a muchos oponentes o a una persona fuerte, prefiere la táctica de volar y usar objetos para aplastar a sus enemigos, o si no tiene ganas de pelear y quiere terminar la pelea más rápido. Luke finalmente encontró la presencia de Javier, Mike y Wednesday. Aunque a esta última le resultó más difícil verla debido a su aura de oscuridad. Estaban en combate y, por lo que observó, Wednesday tenía la ventaja. No los venzas todavía, pensó Luke, comenzando a correr a toda velocidad. Con la ayuda de su telequinesis para impulsarse rápidamente, logró ver a su compañero gótico dándole un codazo en la cara a Mike y dejándolo inconsciente. La zona donde habían peleado no estaba en las mejores condiciones. El suelo había sido manipulado por Mike, un árbol estaba cortado por la mitad y había varios hoyos. El aspecto de Wednesday no era perfecto, aunque tampoco se encontraba en una situación crítica.
El trabajo en equipo de Javier y Mike le había puesto las cosas más difíciles a la chica gótica en comparación con su primera pelea, pero ella ya veía la victoria cerca. Solo Javier quedó con un corte en el hombro y el cansancio de la pelea. Javier aprovechó la oportunidad que le había creado su compañero, ahora inconsciente. En su mano sostenía un látigo de más de 20 metros de largo. Con todas sus fuerzas arremetió contra Miércoles, que se encontraba lejos de él, pero su látigo cubrió esa distancia rápidamente. Wednesday chasqueó la lengua internamente. El maldito látigo de esta estudiante era lo más difícil a lo que se enfrentaba en esta pelea. No era un látigo normal, Javier lo creó de la nada misma. Era rápido e impredecible, además de muy resistente. No podía destruirlo por más que intentara cortarlo con sus poderes. Luke ya había actuado. Controló telequinéticamente una rama de árbol y la utilizó como escudo para cubrir a Wednesday. El látigo destrozó la rama pero alcanzó el segundo necesario para que Miércoles se desvaneciera entre las sombras y apareciera detrás de Javier, que ya no tuvo tiempo de retraer el látigo. «Ríndete», dijo Wednesday en tono monótono. En su mano sostenía un cuchillo completamente negro que apuntaba al cuello de Javier. «Perdí», dijo Javier, soltando el látigo y levantando ambas manos. El cuchillo afilado desapareció y de unos altavoces que habían instalado los profesores antes se escuchó la voz de Charles. Ganador del grupo 6. Vuelvan y busquen a Mike, dijo Charles, dando por finalizada la pelea de práctica. Wednesday miró a Luke. Su expresión no era nada feliz. No necesitaba tu ayuda, dijo Wednesday, reanudando el camino de regreso. Incluso si el látigo la había golpeado, ya había pensado en una táctica para después de eso. No fue tan divertido como esperaba, pensó Luke sin discutir. Había imaginado que Wednesday estaría más enojada, pero su rostro seguía siendo el mismo de siempre. Sin expresión ni emoción alguna. Es verdad. No hacía falta que la ayudase, se quejó Javier, caminando hacia Luke. Si su amigo no la hubiera ayudado, podría haber derrotado a Wednesday. Aunque no hubiera ganado la pelea, ya que sabía que no podía vencer a Luke. Hubieras sido mi compañero de equipo, dijo Luke, con una leve sonrisa. TSCH. Rencor, dijo Javier. Luke con su telequinesis hizo flotar a Mike, y junto con Javier, regresaron a donde estaban los profesores y estudiantes. El profesor Fitz ya estaba curando a Arthur y Nick. Nick estaba en las peores condiciones. Debido al golpe de Luke, perdió varios dientes y se rompió la nariz. Además de algunas costillas rotas. No tuviste piedad, comentó Javier al ver el estado de Nick. Por suerte, se topó con Wednesday antes que con Luke. Es una técnica nueva. No controlo bien la potencia, dijo Luke rascándose la mejilla. Ya había reducido la potencia, pero no era suficiente. Nao miró a Luke con un sudor frío en la frente. Sintió pavor ante la idea de casi acercarse a Luke en la primera ronda y atacarlo. Habría sido una lástima que su linda cara recibiera ese golpe. El partido de grupo está decidido. El grupo de Luke y Wednesday es el ganador. Les daremos sus premios más tarde, dijo Charles, y los perdedores suspiraron decepcionados. Todos querían ganar para obtener los premios. Además, obtendrían mejores calificaciones en la materia si causaban una buena impresión. Fue una buena práctica, pensó Luke, satisfecho. La recompensa que más le interesaba era el uso del baño VIP. Un baño que solo los delegados de clase podían usar. Para ser delegado de clase, hay que ser elegido democráticamente. Por lo tanto, hay que ser muy popular, como es el caso de Luke, pero no en el buen sentido. Es popular, pero no sociable. Cada año hay 2 representantes, un macho y una hembra. No en las clases específicas de cada tipo de paria, es decir, debes competir con los de tu edad de todas las especies de parias. Los representantes actuales del año de Luke son Javier y Bianca. La pareja más popular de su año, aunque Luke cree que no les queda mucho tiempo como pareja. Además del uso de los baños VIP, había más recompensas. Utiliza las piscinas cuando te apetezca. Normalmente, para utilizarlas hay que pedir permiso o estar en el club de natación. La última recompensa son 2 días libres en los que podrás salir de Nevermore. Deben ser solo los fines de semana. En los que podrás visitar Jericho o lo que quieras. Como Nevermore es un internado, para salir necesitas pedir permiso y una razón válida. Por lo general, no te dan permiso. A Lucas se lo dieron para sus entrevistas ya que eran de trabajo o cuando había un evento importante en Jericho, dejaban salir a todos los estudiantes.
Quizás pueda visitar el restaurante italiano, pensó Luke, recordando un nuevo restaurante que había abierto en Jericho. Aunque no tendría el permiso de Natasha, por el asunto de Spellman, bla, 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 bla. En el camino de regreso, Luke recibió varias miradas de sus compañeros. Todos estaban todavía asombrados por su fuerza, pero sobre todo por la forma en que luchaba. Wednesday también recibió muchas miradas por la fuerza que demostró. La chica, desde que subió al barco hace un par de horas, seguía teniendo la misma expresión de siempre. Luke no sabía cómo lo hacía. No parecía cansada, irritada y, por supuesto, no mostraba un atisbo de alegría por su victoria. Él derrotó a esos dos primero que a mí, pensó Wednesday mientras observaba el río. No estaba nada contenta con las recompensas. Era más lenta que Luke a la hora de derrotar a un grupo, y eso no le gustaba. Aunque consideraba que Javier y Mike eran más problemáticos que Arthur y Nick. Sobre todo porque Arthur no tenía una habilidad molesta como manipular la tierra y ni siquiera tenía poderes psíquicos útiles para el combate. Además, él me ayudó, pensó miércoles, recordando cómo la rama del árbol la cubría del látigo. Por primera vez en su rostro se podía ver un ligero ceño fruncido. Sabía que Luke la ayudaba a fastidiarla. Supo ver a ese molesto personaje desde el primer día que lo conoció. En la primera pelea, él no movió un músculo, era extraño que de repente quisiera ayudar. Lo único que puedo hacer es entrenar y la próxima vez terminar mi pelea más rápido que él, pensó miércoles, volviendo a su expresión estoica. Era la primera vez que se encontraba con un oponente digno que tenía habilidades a la par con las suyas, una sensación que nunca antes había sentido. Ese mismo día, Luke recibió una placa de metal que le servía para abrir puertas como la del baño. Una credencial VIP. La tendría durante un mes. Tantas comodidades en la palma de mi mano, pensó Luke, mirando con una leve sonrisa la placa. Sabía que el baño tenía jacuzzi y era muy grande. Hoy tendría un baño lujoso y confortable. Oye, Verónica. Necesito algo, dijo Luke, enviando un mensaje mental a su prima. Tener un vínculo telepático era muy útil y ninguno de los dos lo había roto hasta el momento. Luke, ¿qué quieres? Preguntó sorprendida Verónica, que estaba escribiendo en su portátil. Era la primera vez que hablaba con su primo desde el verano. La última vez que lo había visto fue en su casa alquilada, durmiendo con una normie. Algo que no le gustó para nada. Me preguntaba si podrías conseguirme algunos libros de la Sociedad Newsade, dijo Luke. Era solo un pequeño favor. Pasaron varios segundos y no obtuvo respuesta. Si tanto quieres usar la biblioteca de la Sociedad Newsade, únete a ella, mujeriego. Dijo Verónica enojada y cortó el vínculo telepático. Luke sintió inmediatamente que el vínculo se había roto. Su rostro reflejaba incredulidad. ¿Qué había pasado? Sabía que su relación con Verónica se había estancado, pero tampoco le correspondía a él llamarla mujeriego y cortar el vínculo. TSCH me llama mujeriego y tiene seiso en un lugar sagrado, pensó Luke molesto. Debería encontrar los libros en otro lugar o volver a robarlos. Quería encontrar información sobre el aura negra para aprender más técnicas y cómo funciona esta aura. También quería información sobre Ide. Ahora que Wednesday había llegado a Nevermore antes de lo que pensaba, el plan del profesor Normie podría estar en marcha. Tenía que conocer la fuerza de Ide en este mundo que era mucho más peligroso que la serie que vio en su vida pasada.